Buen día a todos. Es un verdadero honor estar aquí. Creo que es un gran hito para este canal por primera vez traer a una persona tan maravillosa y con tantos dones tan extraordinarios para las personas promedio o lo que estamos acostumbrados a ver, como lo es Naevia. Y pues me complace tenerla aquí en el canal y hacerle una entrevista y, y también recomendar sus servicios, que yo creo que les haré un video específico contando eso. Pero bueno, pues espero que disfruten esto y pues yo aquí le doy la oportunidad a Niam Naevia de que se presente a ella misma como gusta presentarse. Bueno, hola a todos. Encantada de estar aquí, Azul, contigo. Excelente. Y bueno, mi nombre es Miriam Naevia, preferiblemente Naevia. Y bueno, yo soy medium desde que nací, ya nací con esos dones, ya viene de familia. Y me dedico a la mediunidad, a la comunicación animal, entre otras cositas. Y bueno, ahora aquí estamos a responder unas preguntas. Perfecto, Encantada. excelente. Pues mira, la primera que haría es, ya que ya respondiste como quién es Naevia y más o menos como cómo se describiría, ¿a qué dedicas tu vida o cuál es tu labor en esta vida? Bueno, mi labor en esta vida es ayudar a los demás, como la mayoría de los humanos, al final todos nos tenemos que ayudar, pero yo ayudo a nivel energético a través de la mediumidad, labor de sanación, comunicación animal, también estoy ayudando a los animales, animales y seres que han trascendido. Al final es una ayuda a los del otro lado y a los de este. Es decir, Y bueno, eso a nivel energético y a nivel físico he estado ayudando y cuidando también de niños. Esa es mi mayor... Me gustan mucho los nenes porque son muy puros. ay, qué hermoso. Esto que me comentas, pues me recuerda algo que ya te había comentado, ¿no? En su momento, pero creo que vale la pena decirlo. Y es que yo desde que me empecé a despertar más la empatía y a entender un poquito más como a la humanidad y en general al mundo animal, dentro de mi experiencia creo que los animales bebés o las infancias animales e infancias de humanos han despertado al menos lo mejor de mí y en mi entorno veo que despiertan una dulzura y una ternura y una curiosidad por la vida también. O sea, tal vez los niños humanos te hagan preguntas, pero los animales infantes te enseñan con la curiosidad de explorar, de ser, de aprender y Sí, creo que es muy mágico. es que, es que así deberíamos seguir. Tenemos que fijarnos en los niños y en los bebés animales y seguir siendo curiosos, seguir queriendo aprendiendo cosas, como que seguir con la vida, porque al final la vida también lleva a eso, ¿no? La curiosidad, siempre por la parte buena y positiva, ¿vale? Sí, eso sí. Eh, pero aprender cosas nuevas, pues eso, que te muevan las cosas, que te Exacto. haga tener ilusión, ¿no? Por la vida. Sí, Al final eso deberíamos seguir con ello. Hay que aprender de los niños y de los animales. exacto. De hecho, hay una frase que me gusta mucho, que es de María Montessori, o si no es que es de otro autor, ya lo pondré por aquí. Pero decía que los niños son, digamos, el padre o la madre o sea, por ejemplo, el niño es el padre del hombre o que la niña es la madre de la mujer, porque es la semilla, o Mm, sea, es el sí. todo, donde empieza todo y todo puede No, venir.
cuando te haces adulto, tenemos nuestras emociones, nuestros, ¿no?, problemas que les llaman. Luego en la adultez tenemos miedos, tenemos no atrevernos a ciertas cosas, o hay gente que se autosabotea. Entonces hay que mirar a ese niño interior, a ese niño que fuiste en la infancia, y ver de dónde te viene eso. Si de cómo te criaron tus papás, si te criaron con miedo a todo, miedo a vivir, miedo a... ¿Sabes? Porque también ellos han estado criados así, o porque no han tenido suficiente amor, han tenido carencias a lo mejor de amor de sus papás. Entonces luego esos adultos, cuando tienen hijos, hacen lo mismo, aunque sea de otra manera, pero luego sus hijos tienen muchos vacíos y muchas frustraciones. ¿Sabes? Entonces la frustración es querer hacer algo y no por miedo a, o por miedo a que mis padres tal, o por miedo a que me pase algo, no sé, ¿sabes? Cosas así. Entonces yo siempre lo digo, atrévete, tírate al agua. Como nos dicen en mi familia siempre han dicho, el no ya lo tienes, Ujú. vea por el sí. Y si es que no, pues sigue tu camino, no hay más. Es que en verdad es más fácil de lo que los humanos nos metemos en la cabeza. Sí. Nos imaginamos cientos y cientos de escenarios y probablemente pasen 3 de 10, pero los otros 7, 8, pues es alguna aventura, ¿no? Por descubrir. Sí, hay que vivir. Así es. Y bueno, ya que comentabas el aspecto de que eres medium, digamos, a lo mejor cómo pondrías en palabras la experiencia de mediumnidad o cómo se podría comprender este acercamiento. Bueno, la mediunidad es, sabemos la mayoría o todos, que es conexión con las almas que han trascendido. Eh, ¿Cómo explicar? También tenemos, a través de la mediunidad también se nos abren otros dones, que pueden ser el clariolfato, todo eso, que ya sabemos también. A ver, disculpa, Nada, mi peque. también quieres seguir. Sí. Entonces todo eso, el clarigusto, todas esas cosas también muchas veces los seres nos las hacen saborear, o el olor. Por ejemplo, te llega un olor, ay, este olor me recuerda a mi abuelo. ¿Sabes? O este sabor, ¿sabes? Yo he tenido cosas así también, de sentir, ver lo que ellos ven, saborear lo que ellos saborean. Y no sé, la mediunidad para mí es muy bonita porque es como, es, es como tener más vida dentro de la vida. Ujú. Es cierto. Entonces, bueno, claro, es tener más vida dentro de la vida. Es que hay, ¿no? Como dicen, ¿no? Dicen, es que hay más mundos, no es solo el humano. Aquí entre nosotros hay más planos. Exacto. Entonces por eso yo lo de entre dos mundos. Es que vivimos entre dos mundos, pero hay humanitos, gentes, que no quieren verlo, por miedo o por lo que sea. Wow. Pero hay mucho más. No Sí. he pensado de esa manera en que la mediunidad se podría entender también como ver más vida, ¿no? Porque uno tiene la asociación a veces por cultura y demás, que fallecer Mm, es la muerte y se acabó, pero no, o sea, solo ves como al alma trascendida, o sea, y ves más almas, ves como más sí. conexiones, más gente, Es wow. que al final lo que dejamos aquí es el cuerpo físico, que eso lo sabemos todos. Pero tu ser, tu alma sigue, continúa en otro plano. Entonces, siempre digo, es vida dentro de una vida, es más vida. Sigue el camino. Eso es verdad. Sabes, de hecho, a lo largo de la mediunidad o lo que he escuchado de ella, creo que también he visto que hay muchos mitos. Y hay uno que escuché recientemente en donde, por ejemplo, dicen que las personas medium
Y está muy influenciado como por las películas, ¿no? Que a lo mejor dejan la entrada a otro ser para que hable a través de ellos, pero creo que eso no es como algo muy recomendado, ¿no? O no sé qué consideres. A ver, eso, los medios pueden hacer eso, pero siempre y cuando no sea algo, un ser que no debe, Ujú. ¿vale? Eso si tú quieres. Yo en mi caso no lo hago así. Yo no dejo que nadie entre en mi cuerpo. Mi cuerpo es mi templo Exacto. y yo no lo permito. Ujú. Si me quieren hablar, desde aquí, ¿sabes? Desde aquí. Entonces, yo dentro de mí no permito, nunca lo he permitido. Y si lo han intentado, que lo han intentado, pero no seres que se han marchado, sino seres más oscuros. Sí. Lo han intentado, pero no los he dejado, es que no hay que permitirlo. Creo que esto que me comentas de que el cuerpo es nuestro templo, Ujú. además de llenarme de alivio, creo que es como un refuerzo a esta creencia, a la creencia de que no estamos completamente indefensos, ¿no? Ni expuestos, o sea, uno puede establecer límites, protecciones, que no, Sí. no estamos. Además, claro, además tú ordenas, tú puedes ordenar, aquí no entra nadie. Como dicen muchas veces, aquí no entra ni Dios. Una frase maldita, una frase maldita, porque eso está muy mal dicho, porque al final tú eres un Dios y si dices esa frase no estás permitiendo que tu ser superior esté en ti. Pero es una frase mal hecha, maldita. Pero sí, eres tú la que tiene que ordenar lo que quiere y lo que no quiere. Exacto. Y me imagino que también funciona al comunicarte, ¿no? Si no deseas comunicarte, también lo puedes decidir. Sí. A ver, que mis peques hoy están. ¿Qué problemas? Pues bueno, y por ejemplo, algo que me llena de curiosidad, las infancias medium. ¿Cómo consideras que son, ya sea en tu experiencia o en la comunidad medium? No sé, como si hay incluso una comunidad o es como algo muy aislado. ¿Cómo lo dirías? Mira, mi experiencia en la familia, una infancia muy agradable porque mis familiares, claro, esto viene de mi familia, estos dones también. Entonces, siempre he estado arropada en estos temas. Nunca he tenido problema. Nunca me han dicho, ay, eso es mentira o eso te lo has inventado. Nunca he tenido problemas. Siempre me han apoyado, siempre me han ayudado en lo que han podido y han sabido. Y nunca se me ha cerrado por eso, porque he tenido ese apoyo. Luego, la infancia, medium, en el exterior, en el cole, amiguitos o familiares que no coinciden eso, es difícil. Es difícil y doloroso. Porque aprendes a que no eres igual que ellos. Te hacen entender, al final todos sí, somos iguales, todos somos humanos, tal, con sus emociones y eso, pero te hacen aislarte. ¿Sabes? En mi caso, yo me aislé mucho, entonces sé estar sola desde pequeña, en tema externo. Entonces no tengo problema en tener gente a mi alrededor o no, porque estoy muy bien conmigo misma. Ujú. Entonces, es difícil, es doloroso porque hay veces, a lo mejor te comento un caso, sí que tuve estar en el colegio y ver algo que no debería estar ahí y a lo mejor quedarme mirando y claro, al final te dicen, ¿qué pasa? Como si dicen, te has quedado en parada. Y a lo mejor decir, es que veo ahí un señor, hay un señor ahí eso en primaria. Pues ¿qué pasa? Que llaman a tu madre, llevan al psicólogo, que mi madre como sabía lo que había, sí, sí, la llevo al psicólogo, punto pelota. Pero es muy duro porque al final los niños se apartan, entonces yo Sí. aprendí a callar, a no contar eso, y luego sí que he tenido alguna experiencia con unas amigas que tenía de la infancia,
Ya nos íbamos solas a la calle. Y sí que esas chiquitas, sí que es verdad que también creían en todo esto. Entonces con ellas no tuve problema. Porque incluso ellas, al estar conmigo, mi energía se expande. Entonces mi energía ayuda a cierta gente a que puedan ver también. ¿Sabes? Entonces cuando esas chicas estuvieron conmigo muchos años, éramos como hermanas, siempre estábamos una en casa de la otra, porque encima eran hermanas. O siempre estábamos en el parque, o nos íbamos por ahí, siempre estábamos juntas, siempre. Entonces al final también vieron, empezaron a ver. Y una experiencia que tuvimos donde vivía antes, cuando estaba con esas chiquitas, fue en la habitación que de repente se oía la Nintendo, se oía que estaba en marcha. Y de repente vimos y claro, dijeron, tu hermano está ahí, tu hermano está ahí. Y digo, mi hermano no está en casa. Y éramos niñas. Y luego de repente vimos una mano de fuera adentro cerrarse la puerta. Claro, y se quedaron, y yo ya estaba acostumbrada porque sabía quién era, porque estaba en casa. Y le digo, y me dicen, está tu hermano ahí, ha cerrado la puerta. Y le dije, para que se dieran cuenta, dice, tú date cuenta cómo ha cerrado la puerta. Si la puerta, el marco, y la puerta cierras de dentro a afuera, te pillas la mano. Es imposible cerrar la puerta desde el pomo de fuera. Y se quedaron blancas en el momento. Te digo, no os asustéis, porque es un chiquito que vive aquí en casa. Bueno, que está por aquí con su familia. Y claro, se asustaron un poco y tal. Digo, no te preocupes. Y abrimos la puerta y la maquinita estaba en marcha. Hasta ese punto hemos llegado a tener vivencias así. Eso, la parte bonita. Porque tengo alguna foto que salen unas siluetas detrás de mí. Detrás de mí salen unas siluetas que eran los papás de ese chiquito. Wow. Sí, entonces tengo esa experiencia muy bonita, porque al final pues eran seres que vivían allí y súper agradables. Wow. Entonces, Eso es bueno. y por ejemplo, el hecho de que hayan salido en la foto, ¿eso es porque de alguna manera establecieron un vínculo contigo o simplemente por ser medium a lo mejor como que aprovechan para acercarse y salir? Bueno, date cuenta que la energía tuya les atrae. Porque a lo mejor necesitan explicar, hablar, o simplemente viven allí y tú los ves y son como pues más familias, ¿sabes? Porque estos casos están. Porque yo era muy niña y yo aún no les podía decir, oye, que no estáis, que no estáis vivos, que os podéis ir a la luz, os podéis ir. Entonces yo no les decía nada de eso. Pero al final eran más. Que tampoco es que los viera todos los días continuamente. Simplemente sabía que estaban ahí. Y claro, ellos quisieron salir en la foto porque se nota que se pusieron a posta. ¿Sabes? Entonces quisieron salir porque sí. Y bueno, en cuanto a las cosas, a lo mejor no tan positivas, perdón, ¿qué consejos darías o cómo recomendarías proteger a las infancias medium, ¿no? Así como en familia? Sí, en familia. Lo primero que hay que hacer es que los padres entiendan que sus hijos ni están locos, ni tienen que ir al psicólogo y menos al psiquiatra, porque al final los envenenan por todas partes y ahí sí que les puede afectar al cerebro, porque encima son muy pequeñitos y eso sigue haciéndose, ¿sabes? El cerebro sigue haciéndose hasta cierta edad. Entonces tienen que apoyarlos, claro, tienen que saber, porque sí que es verdad que existe la esquizofrenia por tal cosa y tal, ¿vale? Cositas así de salud, porque al final no es que existan, pero si un ancestro no sana tal, pues luego ese niño puede salir con esas cositas. Pero es simplemente saber que son medios. Más que nada, les puedes ir haciendo preguntitas. ¿Y cómo lo ves? ¿Y qué es? ¿Me lo puedes dibujar? Porque te pueden dibujar. Entonces,
incluso puede ser que esté viendo a su abuelo que ha fallecido. Y a lo mejor ni siquiera el bebé, el niño lo ha conocido. ¿Sabes? Y también le puede preguntar, mira a ver si te puede decir cómo se llama. ¿Sabes? Entonces, si tú el niño ves que está cómodo, no suele ser nada malo, porque claro, siempre dicen, es que te pueden engañar, sí. Pero cuando un niño está cómodo y tranquilo, no tiene por qué ser malo. Que siempre dicen, ay, sí es malo. No, no. Mira la reacción de tu hijo. También. Entonces, es verdad también que los niños a lo mejor pueden ver algo feo, pero no tienen miedo. ¿Sabes? El miedo viene cuando enseñan lo que es bien y lo que es mal. Y enseñan lo que es un monstruo feo y malo, porque hay monstruos feos y malos que no son malos. Sí. Entonces es como que la cagan con los niños. Hay que ir poco a poco preguntando, siempre protegiéndolo. El mayor amor que hay para proteger a un hijo, y sobre todo es el de la madre. El de la madre y del padre. Es el mayor protección que puede tener un niño pequeño. Pero que sea un amor verdadero, claro. Sí, mi niño que está juguetón. Wow. Pues es muy cierto. Y me gustó eso que dices de que puede haber seres con cierto o determinado aspecto y no por ello va a ser malo, ¿no? También es como Exacto. aprender uno a ver no nada más con los ojos físicos, ¿no? También con el corazón, o a sentir. Y la energía, lo que sientes. Sí. Porque a lo mejor puede haber un ser que estés viendo que ha trascendido y puede ser que esté enfadado, puede ser que hayan movimientos y simplemente es porque necesita ayuda. No es porque sea malo, es que necesita ayuda y a lo mejor puede ser que esté hasta desesperado. Y no es porque sea malo, es que te está diciendo socorro. Exacto. ¿De casualidad te ha tocado a lo mejor orientar a alguno de estos niños o chiquitos que cuidabas en cuanto a mediunidad? Sí, tuve 2 experiencias de tantos niños que cuida. Habían Había una nena, en un caso, que veía y sus papás creían, pero tenía un poco de miedo. Los padres tenían un poco de miedo. Pero al final es como ayudar a la madre, a los padres, a entender para que puedan ayudar a su niño, sobre todo cuando yo me vaya, porque no estoy, claro. Entonces es guiarlos un poco para que luego ellos sigan, porque al final sienten y van viendo las expresiones de los niños o los dibujos que hacen. Es que al final también es hay que mirar también un poco la parte psicológica, que yo esto lo he aprendido sola, ¿sabes? No he ido a estudiar nada de psicología, pero lo aprendes sola más que nada porque la energía entiendes a los niños, incluso cuando no saben hablar. Y, por ejemplo, yo tengo la capacidad de entender a muchos bebés. A lo mejor tienen 2 años, están pidiendo algo, no saben hablar y conforme yo siento que me llega lo que quiere, toma. Muchos papás no los entienden. Sí. Y yo sí. Entonces, es ayudarles a entenderles. Entonces, cuando hacen cierto gesto o cierto sonido, ciertos movimientos, decirle, mira, te está pidiendo esto. ¿Sabes? Entonces se lo doy y los papás también lo entienden. Poco a poco. Y con la mediunidad es eso, simplemente es ayudar a los padres y a los niños. Guiarlos un poco. Me encanta y nunca había pensado también en cómo la mediunidad se podría vincular tanto con el entendimiento de aquello que no habla, ¿no? Entre comillas, como bebés, humanos y animales o animales en general. Digo entre comillas no Sí. hablo porque yo sé que más adelante nos vas a compartir todo un tema de comunicación animal. Pero bueno, algo también que quisiera saber es ¿cómo podemos saber si alguien es medium o si somos medium? Ver algo ya te hace medium, te hace sensible, ¿cómo lo dirías? Mira,
las personas muy, muy sensibles, en la mayoría tienen dones, ¿vale? Entonces, para saber si eres medium, simplemente seguro que alguna experiencia has tenido. Seguro. Hay gente que no la recuerda porque tiene miedo y cuando son pequeños ese miedo al final, clac, y lo cierra. Entonces hay gente que ni lo recuerda. Pero seguro que ha tenido experiencias de alguna manera, ya sea porque ha oído cosas, pero siempre, por favor, daros cuenta que esa voz y tal viene de fuera, no de dentro. Si viene de dentro, yo lo siento mucho, pero no es mediunidad. Ir al médico, ¿sabes? Pero si viene de fuera, oís la voz externa, una voz, una sensación de frío, de que se te eriza la piel, no sé, hay cositas, o que has visto de repente pasar algo. Entonces ahí es cuando tú puedes ejercer y practicar, porque esto lo puedes abrir. Y no hay que tener miedo, ¿vale? Porque si tienes miedo, te van a acudir también cosas que no son buenas, porque siempre estás intentándolo. Algo importante a puntualizar, ¿no? Que también siempre pues hay luz y oscuridad en las cosas y te vas a encontrar Sí, con todos. los humanos, quien diga que no miente, pero todos tenemos nuestra parte oscura y nuestra parte de luz. Y hay que conocer esta oscuridad, entrar en ella, para luego renovarte y ser otra mejor versión de ti y aceptarla. Y no significa que esa oscuridad, porque mucha gente dice, es que esa oscuridad, que es que soy mala, que quiero, yo qué sé, por ejemplo, que quiero matar a alguien, no. Es tu parte oscura de tus emociones. ¿Sabes? Si quieres matar a alguien, mal va. Eso no es el caso. Pero es lo que te hace flojear, ¿sabes? Lo que te daña. Entonces, cuando en algún momento de tu vida, alguna circunstancia de la vida, ya sea por una persona o por la vida, llega a un punto que te duele tanto, es como que húndete en la oscuridad porque tienes que sanar mucho. Sanar. Que estés un año, unos meses desaparecido, a ver, da señales de vida a tu familia, pero que quieres estar, es lo mejor, ¿vale? No te hundas, es como que no... Hay gente que ha estado incluso 3 años, ¿sabes? Porque ha tenido ahí mucho que sacar, mucho que... Y tampoco está mal. Lo que pasa es que 3 años yo creo que es mucho. Yo creo que ya es demasiado, pero bueno. Todos tenemos nuestra parte oscura, nuestra parte de luz, y bienvenida es siempre. Algo que quería comentar es que si tratamos de esconder esa oscuridad, pues realmente va a salir como cuando aprietas una botella de agua, mucho, en algún momento se va a liberar, ¿no? Es que cuando tú no sanas, llega un momento en que explota. Entonces te puede perjudicar mucho al corazón, a la salud. Entonces hay que mirar por tu bien, ¿sabes? Por el bien de uno. No, esta gente que hace como si no pasara nada y están hechos mierda, con perdón de la palabra, pues es que es sincero, es que es así. Eso yo creo que no lo está, cada uno lo hace como puede, como sabe, me parece genial. Pero el problema de eso es que pueden tener, les puede afectar mucho la salud. O sea, yo he visto casos de que su corazoncito, ¿sabes? Se han tenido que ir ingresados al hospital. Entonces, mirad y aceptar los errores, que no pasa nada. Si es que no hay que tener miedo, porque claro, mucha gente tiene miedo a lo que dirán, a los juicios. No, que piensen y que digan lo que quieran. Tú ahora mismo estás haciendo oscuridad y estás, yo qué sé, no tienes por qué sentirte mala persona. Has actuado de esa manera
pues no pasa nada. Vamos, sin hacerle daño a la otra persona. Ujú. Hay que intentar no hacer daño. Por eso hay que tener mucha estabilidad emocional. Pero yo entiendo que mucha gente no tiene, entonces simplemente hay que mirar mucho dentro de uno. Ujú. Por tu salud, por tu bienestar. Es que al final no es egoísmo, tienes que estar bien para poder estar bien con los demás. ¿Sabes? Hay que intentar llegar a esa capacidad de soltar y seguir. Sí, totalmente. Incluso creo que hasta estás mejor contigo. Todo lo que uno Sí, ve. porque tienes que perdonarte a ti mismo también por muchas Exacto. cosas. Porque muchas cosas no las hacemos aposta para dañar a otros, ha sido sin querer, Sí, porque no has sabido reaccionar y hacerlo de otra manera. Y lo primero que hay que hacer es perdonarse a uno mismo. exactamente. Y cómo es Sí. lindo, ¿no? Quisiera preguntarte también, ¿cuál ha sido la experiencia más trascendental que has tenido como medium o en la mediunidad? Para para mí con mi abuelo materno, yo estaba en mi casa porque yo de pequeñita me enfermaba mucho, porque aún no sabía eh, mover todas estas energías. Entonces yo me enfermaba mucho, porque era muy pequeñita y no sabía aún. ¿Qué pasa? Que un día mi madre se fue a llevar a mis hermanos al cole, yo me quedé en la cama y, y apareció mi abuelo, pero como si nada. Yo sentí que era una despedida. Mm. A día de hoy me sigo emocionando, pero es que para mí mi abuelo fue como mi padre. ¿Sabes? Teníamos una relación muy bonita de abuelo-nieto. Entonces vino a despedirse y... Pero yo era muy niña, yo como si nada, ¿sabes? Pues vale, ya que... Y luego vino mi madre, porque volvió mi madre con mis hermanos, no los dejó en el cole porque mi tía le había llamado que se había marchado mi abuelo. Y volvieron con mis hermanos. Y yo conforme abrí la puerta, salí de la cama, mamá, que ha venido ya mi gobierno. Ha venido a despedirse y tal. Y mi madre soltó a mis hermanos y se quedó así como diciendo, hija mía, que si me acaba de llamar tu tía de que se ha marchado, de que ha trascendido. O sea, como que fue marcharse del cuerpo y venir enseguida a verme. Exacto. Entonces a mí, claro, cuando eres pequeña no eres tan consciente, pero conforme vas avanzando, entonces yo estoy muy agradecida de que viniera a verme. Es como que de quien primero se despidió fue de mí. Y luego estuvo mucho tiempo a mi lado, muchísimo tiempo. Y en parte es doloroso para un medium, yo, por lo menos en mi caso, porque siendo niña, ver a alguien que quieres mucho y no poder abrazarle, a mí me ha pesado muchos años. A mí eso me ha pesado muchos años. Claro, conforme vas haciéndote mayor, sabes que están ahí, que están en otro plano, no puedes tocarlos, ¿vale? Pero sí que es verdad. Luego, cuando duermes, ¿no? Que hacemos el astral y tal, sí que puedes abrazarlos y todo eso. Pero claro, físicamente yo era una niña y a mí me dolía, me pesaba mucho. Pero bueno, luego eso, aprendes y sabes que es normal, que no pasa nada, que siguen ahí, que están en otro plano, que hay temporadas que no los vas a ver o luego ya llega un momento que ya no vuelven. ¿Vale? Entonces, pues ya está. Pero aprendes, vas aprendiendo. Y eso fue algo muy bonito para mí. Una vivencia sí que era, pues eso, me dio mucha tristeza, pero como siempre dicen, al final te hace más fuerte. Sí, muy cierto. Y creo que es muy fuerte también vivir esa experiencia como niño,
como humanos, porque al final a veces pasamos, pues, no sé si la mayor parte del tiempo o muchas horas, pero en el cuerpo físico y todo lo que conlleva. Las necesidades de afecto, de abrazar, de todo eso no se va del cuerpo, ¿no? Entonces, No, porque al final somos humanos y necesitamos tocar. Es como los animales. A ver, es que la humanidad se está distanciando mucho de unos a otros, pero una caricia, un abrazo, ¿tú sabes eso lo que sana? Y lo que ayuda, y más cuando uno lo necesita. Para mí no tiene nada que tenga más valor que alguien que te quiera de verdad. Ni ¿sabes? Es que no, es que lo material es importante según para qué. Yo, en mi caso, yo prefiero un abrazo y un beso y estar con alguien que te quiera de verdad que yo qué sé, que un anillo, que una pulsera, que un barco, ¿no? Yo por lo menos conmigo eso no va. Yo me desapego mucho del materialismo. Sí, creo que hasta tiene sus complicaciones, ¿no? Cuando uno trasciende y está muy apegado a las cosas materiales, a lo mejor no hay hay complicaciones. A ver, pero puede ser que lo tenga más fácil por dedicarme a lo que me dedico, porque al final aprendes a que cuando te vas no te llevas nada. Y cuando vienes no necesitabas nada de lo que tienes. Entonces como que, ¿para qué tenerle tanto apego, no? A un móvil o a un... yo qué sé, ¿no? Pues eso. Totalmente. Y hablando de cómo un abrazo es tan sanador, una caricia, un beso, palabras de afecto, ¿tú cómo descubriste que eras sanadora? De pequeña. De pequeña ya, a lo mejor, ya teniendo un animal que a lo mejor estaba malito, y yo sin darme cuenta de tenerlo en el brazo, eso ya sanaba, porque al final el animal también ve que el amor, es que al final es el amor lo que sana. Entonces, el amor sin juicios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empezó mi padre a lo mejor algún día, ay, me duele la rodilla, no sé qué, yo pues ponía las manos y se iba. Pero siempre lo digo, siempre y cuando el humano no tenga que aprender nada más de ella y quiera sanarse de verdad. Porque hay gente que, ay, sí, se me ha pasado, gracias, pero luego al tiempo vuelve. ¿Por qué? Porque quieren estar dependientes de que alguien los cuide, porque tienen carencias. ¿Sabes? Entonces ahí yo puedo ayudar, en ese momento se sana, pero hay veces que puede volver. O vuelve porque tiene que seguir una experiencia, porque a lo mejor es de otra cosa, también puede ser. Y cuando éramos pequeños, mi mamá encontró a una persona que también tenía sus dones y ya se lo dijeron, esta chiquita es sanadora, ella sana con sus manos. Entonces, pues poco a poco pues fui practicando como todo y así ya. ¿Y cómo dirías que te cambió la vida el ser sanadora? Me cambió porque aprendí, de jovencita, aprendí a empezar a no enjuiciar. Aprendí a amar. Está claro que cuando te hacen daño, según el daño que te hagan, que tú sientas que te han dañado, vale, lo perdonas a esa persona, pero no la sigues queriendo en tu vida. ¿Vale? Si quieres seguir queriéndola en tu vida porque le das otra oportunidad, bienvenido sea. Pero yo siempre lo digo, yo más de 2 oportunidades no doy a nadie. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, por lo menos yo no doy más de 2. Entonces, es como que yo siempre lo digo, por ejemplo, si te he dañado de alguna manera y yo no me he dado cuenta por lo que he dicho o he hecho algo, no es intencionadamente. Entonces, yo prefiero hablar las cosas
y si hay que pedir perdón, se pide perdón. A mí no me cuesta. Porque es mejor entenderse y hablar. Es que la gente hoy en día no habla. Sí. Tienen miedo de cómo reacciona la otra persona. Es que si no habla esas cosas y luego entre vosotros, o entre la humanidad, empieza a chillarse porque tú, ahí no se soluciona nada. Entonces yo siempre lo digo, hay que hablar las cosas. ¿Que no hay solución? Pues nada, no pasa nada. Ajá. Pero hay que hablarlas. Antes de decir adiós, pues hay que hablar las cosas. Pero hay gente que tiene mucho miedo y yo también lo entiendo, pero yo no doy más de 2 oportunidades. Quien quiera estar en mi vida, me lo hará saber y ya está. Es cierto. Así es. Y yo coincido en eso. Creo que vale la pena arriesgarse y hablar, porque la tranquilidad mental que llega para las partes después de la conversación, haya prosperado la relación o se haya terminado, creo que es un hito también, porque ya no está, ya uno se da cuenta, ¿no? Cuando ya la relación a lo mejor ya tenía que acabar o a lo mejor tenía que sanar y crecer mucho más a partir del perdón. Claro, y también es muy adulto hablar las cosas. Emocionalmente ayuda mucho. Otra cosa es que te encuentres con una persona que no quiere hablar las cosas y enseguida se ponga a la defensiva. Entonces ahí no se puede solucionar nada. Por lo menos en ese momento. Ajá, Luego si pasa un tiempo y se puede hablar, pues se le puede dar una segunda oportunidad según quién sea y cómo sea. Y según si sabes que puede cambiar o no. Vale, entonces sí, está bien dar otra oportunidad, ¿por qué no? Pues muy importante, me lo anoto. Algo también, yo creo que a lo mejor para pasar a la comunicación animal. Ya, ¿cuál fue tu primer encuentro con la comunicación animal? ¿Cómo descubriste ese mundo? Que yo recuerde, ¿vale? Es que siempre hemos tenido animales. Yo me he criado con animalitos siempre. Pero que yo sea consciente ahora, que me acuerde ahora mismo, yo tenía animales cuando era pequeña y había una gatita que que se perdió y era de un compañero de mi hermana. Y lo que me transmitió todo esa gatita, todo lo que me transmitió, ahí entendí que la entendía, ¿sabes? Entonces ahí descubrí que eran emociones que eran de ellos, sentimientos de ellos. Luego también tuve otra gatita que crió en casa y también noté, se le murió un gatito y no quería que se lo cogiéramos y tal, pero ese gatito había que enterrarlo. Entonces ahí también descubrí las emociones de esa mamá gatita y lo sentía como mío. Entonces ahí ya de pequeñita ya lo sabía. No era consciente del todo, porque para mí era algo normal sentir las emociones de los otros, de los demás. Pero no era consciente del todo. Y luego hace un tiempo yo hacía esto, pero en casa, ¿no? A lo familiar, a los animales de la familia, en casa. Hasta que llegó un momento que me dijeron en las orcas, tírate a la piscina, sal al mundo. Y salí. Me costó un poco porque yo lo de las redes sociales y eso no me... Allí estoy, pero no me va mucho. Y luego hice un cursito, más que nada, sobre todo para ser más consciente y para aprender más desde el punto de vista de otras personas y tener un poco más de herramientas. ¿Vale? Entonces tampoco está mal hacer cursos para tener más herramientas tú y aprender. Y yo también doy gracias a ello porque allí seguro es como que dije 100% me llega todo lo que ya sentía y me llegaba era cierto. Ya veo. Entonces cuando tienes así un poco de duda y tal, no, ahí te lo puedes tú mismo saber también.
Eso es cierto. Porque los humanos tendemos mucho a, uy, ¿será mi cabeza? Uy, ¿me estaré engañando a mí misma? ¿Serán imaginaciones mías? No, no son imaginaciones. Tienes ese don, punto. Hay que creer. Por ejemplo, ¿cómo, cómo definirías la comunicación animal o cómo podría, a nivel a lo mejor visual, energético, no lo sé, cómo describirías eso? Mira, para mí la conexión animal se hace desde el corazón. Tienes que sentirlo aquí, ¿vale? Es una energía muy grande. Es una energía que te llena el alma, literalmente. Cuando comunicas con un animal, según también el animal, puedes ver un color, puedes verlo de una manera, de otra. Yo he tenido experiencias de que ese animal, a lo mejor es un perrito y he visto un caballo. Es porque el alma antes era un caballo y tiene esa energía y esa fuerza. Y tenía que venir como perrito para poder entrar en esa familia, porque un caballo a lo mejor no podían tener. ¿Vale? También hay casos como este. Y luego he tenido otro caso, que este tú lo conoces, de ver a un gato enorme a dos patas. Muy maravilla. Entonces, claro, esa energía que transmiten tan fuerte, a ti te llena. Y encima, energéticamente te llena también cómo es el animal. Aunque el físico sea a lo mejor muy amoroso, muy cariñoso, hay veces que el animal es como muy serio, ¿no? Como muy educado, muy serio. Hay, pues, igual que los humanos, al final tienen su personalidad. Eso es cierto. Tienen su personalidad. Eso es cierto. Es muy grande. Es muy grande y tienes que sentirlo de verdad. Pero siempre lo digo yo, cuando sientes desde el corazón, tienes que tener un corazón grande. Al final, aunque hayas tenido muchos daños desde tu infancia, muchas penas, mucho caos, etc., yo mi manera de verlo, tienes que tener un amor tan grande como para sentir todo eso. Y no es por ego ni nada, es porque mucha gente tiene un corazón grande, aunque no se comuniquen. Mucha gente tiene ese corazón, lo que pasa que todo lo que está pasando está cerrando algo mal. Se cierran ellos mismos y no, deberíamos volver a abrirlo. Tendríamos que volver a abrir ese corazón, que todos podemos. Aunque te dañen, es que no hay que tener miedo a que te dañen. Aprendes de ello y ya está. Pero sigue con tu corazón grande y con tu luz. Y todos deberíamos abrirlo. Para esa gente que tiene tanto miedo a que les dañen y tal, por favor, no os cerréis. No os cerréis. No hay que cerrarse, aunque de mucho miedo, la vulnerabilidad y entregarse emocionalmente. Es verdad, te haces más fuerte si algo sale mal. Y si no, también Sí. Aprendes con quién sí, Exactamente. con quién entregar. Claro, porque aprendes con quién y aprendes a saber y llega un momento que ves a quién ves venir a tu vida. Que te puedes equivocar, por supuesto, yo me he equivocado muchas veces, ¿eh? Pero bueno, al final aprendes, son aprendizajes para hacerte más fuerte y ya está. Y para valorarte a ti mismo. Totalmente. Sí. He escuchado también, aunado a ese tema, que de repente hay anécdotas en donde cierto colectivo de animales, dígase delfines, ballenas, que aparecen varados en la playa, por ahí como un caso de unas medusas, que de alguna manera entregaran su vida, ¿no? Y esto pues es un fenómeno que en la comunidad científica les carcome la cabeza y dicen es que no tiene explicación. Mira, la comunidad científica muchas veces aparenta o quiere decir algo para que crean los humanos.
pero la mayoría de veces es por el sonar, los sonars que hay bajo el agua, al final marean a los animales. Porque date cuenta que todos estos seres del agua, sobre todo las ballenas, los delfines, tienen, ¿cómo hablan? Como una telepatía, tienen unas ondas. Entonces el sonar suelta ondas. ¿Qué pasa? Que se pierden, se marean, se pierden y acaban todos varados. Muchas veces es por la mano del humano, como el sonar, y otras veces es porque dan su vida, porque tiene que elevarse más la energía, y ellos dan su vida, su energía, para que se eleve más todo. El humano, la frecuencia de la tierra, etc. Los animales, la vegetación también lo hacen. Hay árboles que de repente, ¡ay, se ha caído ese árbol! ¡Ay, qué raro! Pues no, ha dado su vida por el humano. Para que la frecuencia de la tierra siga adelante y la tierra no llega a morir. Entonces, los humanos deberíamos espabilarnos ya y hacer algo por ella. Y no es porque haya, como dicen, porque esto para mí se lo han más o menos inventado, el cambio climático. Lo están adelantando con toda la radiación y cacas y mierdas que hay por ahí. Pero, porque encima la Tierra tiene su ciclo. Cada tantos siglos, la Tierra es como que muere y renace, muere y renace. Y lo único que está pasando es que lo está adelantando con todo lo que están haciendo. Y lo están haciendo posta, lo tengo muy claro. Pero bueno, eso, que sí que hay animales que dan su vida. Bueno, lo que a mí me sorprende también es el factor árboles, vegetación, ¿no? Uh-huh. La pregunta al inicio iba dirigida a animales, pero me estaba olvidando de los árboles. Me estaba olvidando de cómo... Pero todo lo que tiene vida. Aquí en esta tierra todo tiene vida. Y todo lo que tiene vida vale la pena. Entonces, yo tuve una experiencia donde vivía hace unos años. Hubo un incendio. Y yo me tuve que ir a otra casa con los animales que tenía a mi cargo. Y una de las noches, una de las mañanas, yo no podía abrir los ojos. Estaba viendo cosas. Y yo me recliné, ¿sabes? Me puse así sentada y no podía abrir los ojos y no paraban de parpadear. Y toma, ¿sabes? Así como parpadeando mucho. Y estaba viendo y oyendo a los árboles gritar. Un dolor desgarrador. Yo no he vivido algo tan fuerte que me haya marcado tanto en esta vida. Para mí eso me marcó mucho. Nunca jamás en mi vida pensaba que podían... Claro que sufren. Eso siempre lo he sabido. Tienen vida, sufren cuando les haces daño. Pero un sonido desgarrador impresionante. Y esto me duró mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. Oír y sentir eso. Es que sentía cómo se quemaban. Sentía el chisporrotear todo del fuego en sus ramas. No sé, fue horrible. Para mí fue una vivencia muy dolorosa. ¿Cómo te recuperaste de algo así? ¿Cómo me recuperé? Cuando volví, estaba todo negro, todo lleno de ceniza. Ahí donde pasabas era ceniza. Me recuperé porque hay unos seres que cuidaron la casa y me dijeron, duele porque ha sido por mano del humano. ¿Vale? Ha sido provocado por el humano. Pero la tierra renace. La tierra es más fuerte que el humano. La tierra renace. Siempre y cuando la dejen, también está grande. Y así fue. Así fue. En un año y medio, 2, todo verde. Porque luego encima vinieron bastantes lluvias. Y al final la ceniza hizo de
hizo de, ¿cómo se llama? De alimento para la tierra. Al final la ceniza también hizo alimento para la tierra. Como la de Fénix, ¿no? Renaces de tus cenizas. La tierra igual. Pues es una experiencia que hasta el mismo fuego, ¿no? Simbólico. Quema terrible cuando la vives, pero cómo transforma cuando una vez que pasan. Sí. Es que al final es como la vida. Entonces te pasa algo muy fuerte y ardes. O la ira, es que al final el fuego es ira. Es la ira del humano. Si el humano en un sitio, en una zona, hay mucha ira concentrada por el humano, porque los políticos tal, porque esto igual, porque sus cosas están llenos de ira, los incendios a veces se provocan solos, a veces por el humano, pero hay veces que se provocan solos por un rayo o por lo que sea, por algo que ha hecho lupa, y a veces es porque el fuego de nuestro interior no sabemos calmar esa ira y prende fuego a la tierra para hacerte ver cómo estás. Los elementales están ahí también. Y se juegan su vida también por el humano. Es que después de integrar algo así, es imposible. A veces siento sentirse desconectado otra vez de los animales, de la naturaleza. Cuando los conoces, cuando aprendes que tienen una enseñanza para ti y que están allí siempre. Sí. Yo en lo personal, yo he estado en un momento muy oscuro de mi vida y muy depresivo hace como 2 años, 3 años y medio. Y a mí lo que me sacó de allí fue conocer el mundo de la comunicación animal. Sí, en YouTube, para empezar, ¿no? Siempre llega algo que necesitas. Sí. Y creo que cuando me contaste pues lo del incendio y todo esto, estaba pensando cómo cuando estos seres porque siempre hablan, pero cuando los aprendes a escuchar, es un antes y un después. Creo que ya no, esa soledad que se sentía, todo se vuelve más ameno, más mágico. Porque es lo que digo siempre, nunca estamos solos, ya sea porque tienes a tus familiares, guías, etcétera, pero es que hay más mundo dentro de tu mundo. Exacto. Simplemente tienes que creer para ver y abrirte a ello. Hay que creer para ver. Sí, totalmente. Los animales, por ejemplo, me imagino que tienen una conexión con lo elemental muy limpia, ¿no? En su canal o muy puro. Sí, al final los animales son de la naturaleza y los elementales son de la naturaleza. Y los animales suelen tener guías elementales. ¿El humano, ese fenómeno es también posible? Los niños, hay niños que tienen algún elemental con ellos. En el caso de mi hermana siempre ha tenido un duende con ella. Y hay niños que los tienen. Luego tú puedes tener la capacidad y seguro que tienes algún elemental contigo, porque si tienes animales, seguro que hay algo. Y si tienes plantas, también. Ahí seguro que sí. Entonces sí que hay elementales con nosotros. Encima nosotros tenemos elementales en nuestro cuerpo. El agua, el elemental del agua, el fuego, que es el plexo solar, el elemental del fuego, el calor que tenemos, físico, la mente, el elemental del aire. Tenemos elementales con nosotros. Nuestro cuerpo también son elementales. Hay que hablarle al cuerpo. Exacto.
Hace tiempo había reflexionado de cómo nosotros al ser tanta agua, pues he visto videos de cómo los experimentos que han hecho con un microscopio y como los fractales del agua, cuando les insultas o cuando les hablas bonito, pues creo que al final es también como un espejismo de nosotros, o sea, lo que pensamos, lo que nos decimos. Sí, porque el agua tiene memoria. El agua tiene memoria. Entonces te tienes que hablar bonito para que ese agua no se estanque, no se pudra. Qué hermoso, me encanta. Me ha encantado la entrevista. De hecho, también, ¿tú crees que los animales tienen, cómo decirlo? ¿Tienes algún caso en donde un animal haya enseñado como al humano a escuchar sus propios elementales, por ejemplo? Es que no he tenido caso de que un animal me diga eso. Es que el humano tenemos muchas... La mayoría de animales dicen, yo no sería humano en mi vida. Nunca me reencarnaría en humano. ¿Pero por qué? Porque tenemos mucha mente. ¿Sabes? A mí los animales me han enseñado a vive la vida. Pase lo que pase, sigue con tu vida. Y una de las que me dijo eso otra vez es una de mis gatitas que se le murió. Tenía... Bueno, se criaron unas gatitas y tal y se le murió algún gatito que otro. Primerizas, etc. No se puede salvar a todo el mundo. Y también era un aprendizaje para ellas, para mí, etc. ¿Qué pasa? Que ya ellas es como que te dicen, sigue adelante. Dicen, yo he perdido un hijo, pero aquí estoy, porque tengo más. No me voy a morir porque haya perdido a mi hijo, no, es que tienes que aprender a vivir, a pesar de tus penas. Es que a pesar de lo que la vida conlleve, que sí, la vida es muy dura, la vida humana es dura, que sí, que lo entiendo, pero tienes que aprender a no estar siempre con el miedo, con la pena, ay, es que me han hecho esto, es que hace unos años o la vida me ha tratado muy mal. No, porque seguirás así. Encontrarás gente bonita en tu vida y la echarás de tu vida por algo que hagas o digas, por miedo. Entonces tienes que aprender bueno, se tiene que aprender a valorar la vida en sí. Hay gente que no puede más porque es muy sensible, que yo he pasado por ello, y yo, en verdad, desde que nací he querido marcharme. Fue nacer y ya querer irme. Digo, yo no quiero estar en este mundo que es muy doloroso. Ya lo sabía. Ya sabía que venía y sabía que era muy doloroso. Y sé que es doloroso. Yo, aunque tenga los dones, tengo mis experiencias como humana. Y yo creo y siento que cuanto más vieja es el alma, los aprendizajes a veces son más duros. Y yo, desde mi infancia, he tenido aprendizajes muy duros, que me han llevado a un caos y una tristeza inmensa, a una depresión inmensa. Pero hay que salir. Y gracias a los animales, sigo aquí. Porque yo no tengo apego a nada. Yo quiero y me gusta mi vida y acepto cómo es mi vida y cómo vienen las cosas. Pero no porque me pase eso no voy a seguir con la vida. Lo puedo pasar mal. Estar una temporada mal, pero tienes que entrar en tu mundo interno, en tu oscuridad y ver por qué tienes esa pena. Y ahí te lleva a tu infancia, normalmente. Por carencias, ¿no? Porque te han dejado siempre de lado, ¿no? Por cositas. Entonces esas cosas hay que sanarlas y liberarlas. Porque a día de hoy yo me considero, a pesar de todo lo que he pasado, que hay gente que lo ha pasado peor que yo, eso está claro, pero a pesar de ello yo sigo aquí y sonriendo y siguiendo adelante. Porque la vida hay que vivirla.
es verdad. Bueno, yo lo siento así. Yo, cada uno, no sé cómo lo verá. Pues en mi caso, yo también lo veo así. Creo que algo que siempre he tenido desde muy niña es encontrarle algo bueno a todo, aunque sea muy, pues muy feo o muy porquería, ¿no? Dirían. Ya sea algún aprendizaje o alguna, o por anécdota, o por enseñar a alguien. Pero creo que si no, la guerra es con uno también. O sea, viene uno a Claro, dar la mente a lo físico y a la mente. Entonces, si no te salvas a ti mismo o a ti misma, nadie lo puede hacer por ti. claro, siempre lo digo, es que si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar mejor que tú? Ujú. Tú te conoces, tú sabes lo que necesitas. Sí, Entonces, es como que ámate, ama la vida, da gracias. A ver, yo sé que cuando estás mal no vas a dar gracias por estar la gente que está sin techo. Yo sé que no va a dar hay mucha gente que no va a dar gracias, eso está muy claro, claro, y lo entiendo. Pero hay gente que ve lo positivo, porque a lo mejor gracias a esa experiencia encuentra algo o alguien que lo saca de allí y llega a ser feliz. Hay gente que es feliz viviendo en la calle, que yo me he encontrado a una persona, ¿eh? No, no, yo, a mí me gusta estar viviendo así. Y yo, pues perfecto, oye, cada uno, al final me doy cuenta que cada uno elige lo que quiere. Es así, verdad. sí. Y al final la vida, yo creo que hay que agradecer, porque al final hay que agradecer los aprendizajes, aunque sean duros, porque al final te llevan a un estado y a un momento que tu versión nueva es mejor, mejorada. Lo haces todo desde otro punto, sabes hacerlo desde otro punto, luego a lo mejor no caes tan bajo, tan oscuro, o sales antes, porque vas aprendiendo. Sí. Entonces, alégrate porque la vida tiene cosas muy bonitas. Y para mí, una de las cosas bonitas es el amor de los animales y el amor de verdad de las personas, los que aman de verdad, Y que siempre hay existe. allí, siempre hay alguien por ahí que de verdad te va a querer. Sí. Y que se nota, que se siente. Eso es muy Si no cierto. es un amigo, es un familiar, pero siempre vas a tener a alguien. Ujú. Y si no, pues eso, al final los animales son lo más puro que hay. Un animal no te va a juzgar nunca. Hagas lo que hagas, seas como seas y digas lo que digas. Ujú. Te pueden decir para que aprendas y sepas, pero no te van a juzgar por ello. Entonces, el amor más puro que hay es el de los animales. ¿Dirías que ese es tu aprendizaje más grande dentro de la comunicación animal? Sí, yo aprendí a amar de verdad, sea como sea la persona, gracias a ellos. No hay amor tan limpio y tan puro como el de los animales. Aprendí gracias a ellos. Te entiendo plenamente. En mi caso también me enseñaron también a quererme a mí. O sea, Sí, a quererte a uno mismo. Y esto no significa que sí, que yo soy amorosa, pero tengo mi parte, también me enfado, también, ¿sabes? claro. Que no, una cosa no quita la otra. Sí. Tengo emociones, yo no sería. Exacto. Tenemos todo el espectro emocional, todos, ¿no? Sí, así. Pues sí. De hecho, la última pregunta que te quería hacer, que tal vez ya se contestó, pero en caso de que quieras agregar algo más, es ¿cuál es el aprendizaje más importante que has tenido hasta ahora en esta vida? Física o relacionado con la mediunidad y los animales. Mm, lo dejo a tu elección. Bueno, yo creo que la mediunidad ya dice con mi abuelo, con los animales es el amor
Y físicamente el aprendizaje muy duro para mí. Por lo menos a día de hoy no he tenido más vivencias que me hayan pesado tanto. Es amar a alguien y no ser correspondido. Eso me enseñó a elegirme a mí por encima de todo y de todos. Sí, Primero, ¿sabes? A uno mismo. Que eso mucha gente aprende así. Mucha gente aprende así. Y yo esta vez he tenido esa experiencia. Y bueno, me ha tocado y ya está. Y salí de ello, como con todo. sí. Al final sales. Sale uno con mucho también, o sea, no sales menos, sales más, de alguna manera. Sí. Pues yo te agradezco mucho porque hayas compartido todas estas experiencias. Me alegra que hayas salido adelante de todo lo que me has contado, del incendio, de las experiencias de la infancia, del aprendizaje físico. Creo que son cosas muy valiosas y me gustaría que hubiera más lugares en los que pudiera conversar de estas cosas y con personas que valen la pena y aprendizajes que valen la pena y dones. Entonces, pues yo te agradezco mucho por, por tu tiempo, por tu espacio y por tus profundas vivencias y aprendizajes. Gracias a ti. Gracias a ti de corazón, a vosotros que estáis ahí en la otra parte. Un abrazo muy fuerte y sed felices. Sed felices y dar gracias. Simplemente porque vuestra vida de ahora, como la persona que sois, yo por ejemplo, Naelia, en esta vida no voy a tener otra vida, ¿sabes? Otras experiencias. Entonces yo agradezco la vida que tengo como Naelia porque al final hay que tener experiencias para seguir adelante y evolucionar. Exacto. Me encanta. Un abrazo muy fuerte a todos, a todas. Un beso muy grande y espero que nos veamos en otro momento. Igualmente de mi parte, espero que les haya gustado. Ojalá nos veamos pronto. Les mando un abrazo grande y ojalá les sirva muchísimo todo esto y lo integren en sus vidas también. Que ya contaré testimonios de la comunicación animal y por cierto, todas las redes sociales de Naevia se las voy a dejar aquí en la descripción. Así que sí. Bueno, la página web y el Instagram, ¿no? En la página web vienen instrucciones de todo, sobre los servicios, la comunicación animal, todo. 100% recomendado. Pero bueno, pues muchas gracias entonces y nos vemos en otro momento. Un placer estar aquí. Un abrazo muy fuerte.